Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es: ¿la retrocompatibilidad matará a las remasterizaciones de videojuegos? En los últimos meses se está hablando mucho del tema de la retrocompatibilidad, porque con las informaciones que se están confirmando al respecto de las consolas de nueva generación que están a punto de salir entre este año y el que viene por parte de Sony con su consola PlayStation 5 y de Microsoft con su consola Xbox Scarlett, según las informaciones confirmadas, estas consolas saldrán al mercado con la función de retrocompatibilidad. Así, de salida, la consola PlayStation 5 permitirá jugar con los juegos de la consola PlayStation 4 y la consola de Microsoft, la Xbox Scarlett, permitirá jugar con los juegos de la consola Xbox One. Aunque parezca que el tema de la retrocompatibilidad es algo moderno, si revisamos la historia de las consolas podemos descubrir que es un tema que tiene casi 40 años de existencia. Técnicamente la primera consola que utilizó el tema de la retrocompatibilidad de alguna manera es la consola ColecoVision en el año 1982, que mediante un adaptador permitió jugar a juegos de otra consola. La peculiaridad de esto es que además la consola compatible era una consola de la competencia. ColecoVision, mediante la expansión Module 1, permitía reproducir los juegos de la consola Atari 2600. Así, la consola ColecoVision estuvo en esa época teniendo la biblioteca más grande de juegos que existía. Si bien es ColecoVision la primera consola que lo hace mediante, digamos, un adaptador, es Sega quien lo hace por primera vez de forma nativa, porque la consola Mark III en el año 1985 era totalmente compatible con la consola SG-1000, que era la primera consola de Sega. Así que volviendo al tema de la retrocompatibilidad de las consolas de nueva generación que llegarán, lo que todavía no se ha confirmado por parte de Sony ni de Microsoft es si en el caso de la nueva consola de Sony, la PlayStation 5, solo será retrocompatible con los juegos de PlayStation 4 o si también lo será con los juegos de las anteriores consolas de Sony, como la consola PlayStation 3, la consola PlayStation 2 y la consola PlayStation 1 o PlayStation original. Y en el caso de la nueva consola de Microsoft, la Xbox Scarlett o Xbox 2, como quieran llamarla al final, todavía Microsoft no ha confirmado si la retrocompatibilidad solo será con los juegos de Xbox One o si también será retrocompatible con los juegos de las anteriores consolas, como la Xbox 360 y la Xbox original. Al menos en el caso de Microsoft puede que sí sea compatible con las anteriores consolas, porque actualmente bastantes juegos de la consola Xbox 360 y algunos juegos de la consola Xbox original sí que son retrocompatibles con la actual consola Xbox One. Así que en este caso tiene muchos puntos para que esta opción sea una realidad. Pero ya lo veremos. En el tema de las remasterizaciones, cada vez es más frecuente ver a las grandes compañías desarrolladoras rescatar sus juegos de mayor éxito y adaptarlos a las nuevas consolas, con remake o remasterizaciones. En los últimos años hemos visto aparecer muchas aventuras así, pese a que no todo el mundo está a favor de este tipo de proyectos, ya que muchas veces son simples actualizaciones de juegos bastante recientes. Hay varios motivos claros de por qué en los últimos años se han visto una importante cantidad de juegos remasterizados. El primero es bastante razonable, y es que cuando una nueva generación de consolas da sus primeros pasos, no hay demasiados juegos originales para esa consola disponibles a los que poder jugar. Digamos que se debe esperar unos cuantos meses para poder disponer de un catálogo interesante en donde se pueda elegir el juego que quieras. En este escenario, los juegos remasterizados vinieron a cubrir esa falta de juegos disponibles y lo hicieron con buenos resultados. Otro motivo, y el que menos gusta a los jugadores y jugadoras, es que la remasterización es hacer dinero rápido y contante y sonante para las distribuidoras y desarrolladoras, porque es mucho más sencillo hacerle un lavado de cara a un juego ya desarrollado para que luzca como nuevo que desarrollar un juego nuevo desde cero, con todo el coste presupuestario que conlleva y el tiempo que requiere. Otro motivo es que muchos jugadores y jugadoras no pudieron disfrutar de determinados juegos
cuando el juego original se puso a la venta, o porque no se lo pudieron comprar o porque era de una consola que en aquellos tiempos no disponían. Además, los juegos remasterizados se ofrecen actualmente en packs, sobre todo cuando el juego cuenta con varias continuaciones. El beneficio extra es que de esta manera se consiguen varios juegos que aseguran varias horas de diversión a un precio reducido. Un caso típico es el Uncharted de Nathan Drake Collection para la consola PlayStation 4, que incluye los 3 juegos de la serie que fueron lanzados originalmente para la consola PlayStation 3. Pero como indico en el título de la noticia, la pregunta que os hago es si con el tema de las futuras consolas que van a llegar que serán retrocompatibles, el tema de las remasterizaciones todavía tendrá justificación para ser lanzadas o seguirán teniendo mercado entre los jugadores y jugadoras o por el contrario, acabarán en el olvido y las empresas desarrolladoras dejarán de hacerlas por la falta de venta. Yo por mi parte creo que efectivamente el tema de las remasterizaciones acabará por desaparecer, porque si por un lado tenemos que las futuras consolas de nueva generación saldrán con total retrocompatibilidad y podremos jugar a la gran cantidad de juegos que hay a día de hoy y además nos pasamos a los servicios de suscripción donde podremos tener acceso a unas grandes cantidades de videojuegos por una cuota mensual, creo que este tipo de negocio no le saldrá rentable a las desarrolladoras. Pero esto es una cuestión mía, así que os dejo que contestéis el tema y se pueda ver también vuestro punto de vista. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordar activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.